Bueno, él tiene unas profesiones que definitivamente son muy retadoras, ¿eh? El señor es economista, es doctor en ingeniería. Wow, definitivamente. Pero es una persona conocida, sobre todo porque fue servidor público durante muchos años y mantiene un activismo importante porque es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Don Temístocles Montaz está en la plaza. Muy buenos días, don Temo. No, encantado de estar con ustedes. Buenos días a todas. Hacía mucho realmente que no le veíamos, qué bueno. Sí, estaba fuera de circulación. ¿Y por qué? No, estuve enfermo. Ah, sí. Estuve enfermo. Bueno. Un tiempo que yo mismo me vi obligado a salir de circulación. Tenía problemas renal, pero se resolvió ya. Excelente. Gracias a Dios. Qué bueno. Excelente, eso es. Hay retos. Sí. Hay retos que llegan solitos. Así es. Que nadie los reclama. Don Temo, estamos ahora en un periodo de crisis por el tema de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Usted es economista, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de Industria, Comercio y MIPYMES. Con esa experiencia y ese conocimiento que usted tiene, ¿qué valoración le da al gobierno en cuanto a las respuestas que le ha dado a la población, las medidas que ha aplicado para paliar un poco esta crisis internacional? Bueno, yo te diría que mirando el panorama del país, la única respuesta que el gobierno le ha dado a esta situación ha sido el tema de los subsidios a los combustibles. Después, en sentido general, el gobierno ha seguido funcionando como si no estuviera pasando nada. Una de las cosas que se le reclamó al gobierno y que se le sigue reclamando es que en un contexto como el que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, lo correcto era que pusiera en marcha un plan de austeridad. Pero no ha habido realmente un plan de austeridad. Pero hicieron un anuncio de un plan. No, ¿Qué pero no le falta? han hecho nada. O sea, por lo general un plan de austeridad implica en primer lugar congelar la nómina pública. Había que congelar la nómina pública. Eso no se ha congelado. En segundo lugar, establecer restricciones dentro del gobierno al gasto propio del gobierno. Por ejemplo, yo recuerdo que en los momentos en que nosotros tuvimos que hacer frente a situaciones parecidas, lo primero era que prohibíamos que la gente no podía salir los fines de semana en vehículos del Estado. Eso es un relajo aquí prácticamente. O sea, en realidad el gobierno no ha definido un plan de austeridad. Y te reitero que lo único que uno observa es que todo se ha circunscrito a semanalmente o congelar los precios de los combustibles, o en algunos casos hacer incremento de los combustibles de manera moderada, nunca transfiriendo la totalidad. Pero ¿qué aplicaría? ¿Qué sería lo razonable con un gobierno que está gastando más con ingresos aminorados, pero una población que también está como guay? ¿Qué más? ¿Qué sería lo correcto? No, lo correcto. Lo primero es que si el gobierno le pide a la sociedad que se modere, el primero que tiene que moderarse es el gobierno, el que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Y el gobierno no ha dado ejemplo de moderación. Siguiendo en esa misma línea, contrario a lo que usted nos explica en esta mañana, justamente cuando el Partido Revolucionario Moderno se sentó en la mesa del diálogo con el Partido de la Liberación Dominicana, la propuesta inicial del presidente Danilo Medina fue una reforma fiscal, es decir, trasladar inmediatamente el impacto de la guerra al bolsillo de las personas. No, déjame Entonces, explicarte. Para que me hable un poquito sobre eso, porque en aquel momento esa fue la respuesta. Pero Danilo no le planteó a ellos una reforma fiscal. Danilo lo que le preguntó a ellos era que si lo que estaban pensando era hacer una reforma fiscal. Esa fue la pregunta. O sea, no fue que hicieran una reforma fiscal. El tema es que como se sabía de antemano que Magín Díaz lo que estaba era pensando en eso, él cuando van a visitarlo se adelanta y le pregunta, ¿ustedes lo que están pensando es en una reforma fiscal? Pero no que hicieran reforma fiscal, no que hicieran reforma fiscal, porque además el compañero Danilo Medina es muy consciente que en una situación como la que está viviendo la República Dominicana, plantearse una reforma fiscal es incendiar este país. O sea, en un contexto
donde primero está de por medio lo que ocurrió ahora con el tema de Senasa. O sea, el tú defraudar un país con recursos destinados a la salud, más las cosas que están ocurriendo que todo el mundo sabe, o sea, plantear en ese contexto que se haga una reforma fiscal es decirle al gobierno, tú lo tiras a la gente a la calle. Entonces, no es cierto que Danilo Medina le planteara a los comisionados que fueron que hicieran una reforma fiscal. Le planteó si ellos estaban pensando hacer una reforma fiscal, que es muy diferente. Usted menciona, Temístocles, el caso de Senasa, y eso me lleva al caso de Brecht, que fue bastante cuestionado. Sí. En ese momento usted admitió que había recibido recursos, aunque aclaró que no había sido para enriquecimiento personal. Pero no de Odebrecht, es que es bueno, porque que ahí está la confusión. Porque dicen que, bueno, que yo admití. Yo señalé que en mi función de dirigente político, en la medida en que había que solicitar recursos para la campaña, yo, entre la gente a la que recurrí, no únicamente, fue a Ángel Rondón, que era un empresario dominicano reconocido, pero no a Odebrecht, a Ángel Rondón como funcionario, como pude haber recurrido a Pepín Corripio, a Fran Rainieri, que eran empresarios de la República Dominicana que por lo general contribuyen políticamente. Sin embargo, estos casos, Temístocles, generan cierta falta de confianza en la institucionalidad por parte de la gente. Y usted mencionaba el caso de Senasa y sobre todo negociaciones que luego se hacen fuera de. ¿De qué manera entiende usted que impactó el gobierno o los gobiernos del PLD en ese tema de la credibilidad de la gente en la institucionalidad y cómo ha aportado eso el Partido Revolucionario Moderno en esta gestión? No, yo pienso que esos casos, en la medida que se manejan como se manejaron, afectan sin lugar a dudas, generan una imagen de que hay problemas. Eso no se manejó bien. El caso de Brecht no se manejó bien y ustedes lo pueden apreciar en el hecho de que la justicia al final terminó prácticamente liberando a toda la gente que estaban acusada, porque eso no se manejó de manera adecuada. Ahora, esta situación no... Esto que estamos presentando ahora del caso de Senasa es totalmente diferente. Eso está totalmente comprobado. O sea, además, para mí lo más grave es que los acusados, lo que reconocen es que ese dinero se dio para la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Y a propósito de los temas de corrupción que viene traído a la mesa nuestra querida compañera Jessie, hemos visto como en el pasado justamente el presidente Danilo Medina decía ¿cuál corrupción? Y ya luego tenemos todos los casos marinos que están en la Procuraduría General de la República, lo que quiere decir que no ha sido solamente corrupción y gestión de cero impunidad del gobierno actual, sino de casos de lastres del pasado. Sí, pero el tema es que para mí lo importante en esta situación es que este gobierno llegó al poder montado en eso, montado en esa supuesta lucha contra la corrupción. Ese fue parte, digamos, de los mensajes que durante la campaña electoral esta gente levantaron. Pero no habíamos visto a un gobierno enjuiciar a sus propios funcionarios, mandarlo directamente a investigación y a la Procuraduría General. Por el gobierno pasado también. Ustedes nos dicen que mandaron al caso de Odebrecht. Fue el gobierno pasado, no fue este gobierno. Lo que yo digo es lo siguiente, el problema es que a nivel de la opinión pública lo que estamos viendo es que todo el discurso que levantaron durante la campaña electoral lo han tirado por la borda. Y parte del problema que hay hoy en la sociedad dominicana, el desencanto, la desconfianza que hay hoy en el gobierno, que se está reflejando evidentemente en hechos concretos, surge como consecuencia de eso. Además, obviamente, el manejo de la situación. Aquí hay una percepción. Aquí yo diría que ahora mismo hay una situación que yo se la puedo resumir a ustedes en tres cosas fundamentales. Una percepción muy alta de corrupción, una percepción muy alta de un alto costo de la vida. La gente percibe que aquí ha habido un deterioro generalizado en las condiciones materiales. ¿Percepción o realidad?
Percepción, pero además realidad, porque en el fondo el costo de la vida ustedes lo aprecian cuando van a los supermercados. Eso no tengo yo que decírselo a ustedes, porque ustedes saben muy bien que cuando van a cualquier comercio a comprar, ustedes saben que las cosas han cambiado de manera radical y que obviamente eso no se correlacione obviamente con lo que ustedes reciben. O sea, estancado. Y además de eso, el otro elemento que ustedes lo comentan permanentemente aquí en los medios es el tema de la inseguridad ciudadana. Con todo y que el gobierno trata de vender la imagen de que aquí eso se ha controlado, la percepción generalizada de que aquí ha habido un aumento de hechos delictivos que ponen en entredicho el discurso gubernamental con relación a eso. Entonces yo creo que todo eso ha cambiado. Le agradecemos que esté con nosotras aquí y me gustaría preguntarle algo. Muchas veces, inclusive en la familia, uno tiene amistades, tiene familiares más cercanos. ¿Usted sigue teniendo buenas amistades de esas personas que iniciaron en este mundo de la política juntos en la Fuerza del Pueblo? Oh, pero claro que sí. Y con el presidente Fernández ¿sigue también. siendo muy amigo Sí. del presidente Fernández? Sí, somos amigos, sí, sin lugar a dudas. ¿Y por qué entonces hay tanta diferencia en que muchas veces vemos en medios de comunicación que se habla tan mal del presidente Fernández? Y yo digo que tal vez podemos tener diferencia de criterio, que si ya estoy en un partido, tú estás en otro, pero hay algo que yo pienso que si tal vez no todo el mundo tiene el don de ser presidente, porque eso son muy pocas personas, de hecho. ¿Cuántos presidentes hemos tenido ya a nivel, vamos a decir, democrático en la República Dominicana? Son pocos para todas las personas que tienen, vamos a decir, que las condiciones, porque hay mucha gente que tienen, pero solamente Dios le da la bendición a pocos. Sí. Y ya después que esa persona llega y tal vez le da la oportunidad a mucha gente de que ocupe posiciones que le hicieron desarrollarse a nivel profesional, porque todo el mundo tiene sus capacidades, pero alguien es que te pone ahí para que tú brilles. Entonces, ¿por qué tanto deterioro a la figura del presidente Fernández ya luego que alguien se quede en un lado y él decide irse para otro partido? Pero déjeme comentarle lo siguiente. Pues no somos nosotros los que atacamos a la Fuerza del Pueblo ni al presidente Fernández. No, yo no estoy diciendo que ataque a la Fuerza del Pueblo, yo digo al presidente Fernández. No al presidente Fernández. Nosotros, dentro del lado del PLD, tú no has oído a ningún dirigente importante acabando con el expresidente Leonel Fernández. O sea, yo no veo, o sea, dentro de la dirección del PLD a nadie que haya estado de manera directa en una campaña sistemática contra el partido, inclusive contra la Fuerza del Pueblo como partido. Es todo lo contrario, porque lo que nosotros observamos es que desde la Fuerza del Pueblo viven permanentemente acosando a los dirigentes del PLD para que se vayan para la Fuerza del Pueblo. Ustedes no han visto nunca a un dirigente del PLD insinuándole a ningún dirigente de la Fuerza del Pueblo que venga para el PLD. Es todo lo contrario. Ahí está Radamés Jiménez visitando el país entero, tratando de sonsacar dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Eso tú no lo has visto nunca en ningún dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y te sostengo que tenemos buenas relaciones con todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Amigos, somos amigos, porque además nos formamos juntos. Ahora, de que hay desde la Fuerza del Pueblo toda una línea orientada ¿Usted cree que a degradar al PLD. ¿Por qué usted dice eso? No creo que sea la pero es que tú lo ves todos los días. Degradar, pero usted está utilizando palabras que, por eso fue que le hice la pregunta. No, pero degradar ustedes dicen públicamente una cosa, pero no eso es lo que hacen. Pero degradar. Yo pienso que al final uno tiene como que tú sabes, hay cosas políticas y hay cosas que son personales. Pero lo que te quiero decir es la degradación es reducir al mínimo el PLD, y eso es lo que han querido. No es otra cosa, y eso lo observamos todos los días. Es un proceso natural, o sea, uno viene del otro, es un proceso natural. Están tratando de eso, obviamente, pero lo que ustedes no han visto nunca es al PLD en una campaña en la dirección de reducir a la Fuerza del Pueblo. Hemos dejado que ellos hagan su partido, que construyan su partido, pero viven sistemáticamente. La última vez que veo una declaración de Radamés Jiménez, ¿a cómo se refiere el PLD? El viejo partido. Don Temo. El viejo partido. Les ofende cuando pero que yo te voy a decir lo siguiente, es que si él profundizara en eso, él se dieron cuenta que el viejo partido son ellos. Porque ¿de dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen? O sea, la Fuerza del Pueblo es la línea roja del 14 de junio, más vieja que el PLD.
Porque, ¿Cómo va a ser? ¿cómo fue que fundaron a la Fuerza del Pueblo? Comprando al PTD, y el PTD viene de... Y no fue tal vez... Bueno. Dígame. Es que lo que yo digo es, cuando una persona está en una posición Ujú. y tal vez tú te sientes que te atropellan en un lugar, a uno lo que le queda, si tiene dignidad, es irse. Y no sería Bueno, eso lo que hicieron bueno. con Leonel, que tal vez lo trataron y que por vergüenza se tuvo que ir de la que era su casa, de la que la fundó, de donde llegó a ser presidente y le dio las oportunidades a todos, porque quien fue presidente primero fue él. Si lo hubiese querido, no le hubiese dado cargo a ninguno de ustedes. Mire, déjeme lo siguiente, sobre lo que usted está diciendo. Usted está planteando que nosotros tenemos que agradecerle a Leonel que nos hizo funcionario, pero Leonel tiene que agradecernos a nosotros que lo hicimos presidente de la República. O sea, no fue Leonel que llegó a la presidencia de la República porque le dio la gana. ¿Y él Fue ha que dicho eso? fue un grupo. No, porque lo que, No, tú, me pero- estás, no, lo que tú pero- me estás diciendo es que nosotros tenemos que agradecerle a Leonel porque nos hizo ministro. En el fondo es a mí que me lo está diciendo. Pero yo le estoy diciendo a usted. Al final fue presidente. Yo le fueron estoy diciendo a funcionarios todos usted. porque Balaguer le dio la oportunidad Yo le a estoy todos. diciendo a ustedes que nosotros, que quien tiene que agradecerle al partido que lo hizo presidente es Leonel. Don Temo, el expresidente Danilo Medina dijo este fin de semana de que le parecía sospechoso que en estos momentos la Junta Central Electoral emitiera una resolución para prohibir las encuestas en este momento. ¿Por qué el Partido de la Liberación es contrario a esta disposición de la Junta Central Porque que no Electoral? tiene sentido en la democracia que se limite el derecho que tiene cualquier institución a hacer encuestas para saber qué es lo que está pasando. Observen en Estados Unidos se están haciendo encuestas todos los días. En Estados Unidos, que es el ejemplo de la democracia a la que nosotros le damos seguimiento, en Estados Unidos se hacen encuestas todos los días, entonces aquí no tiene ningún sentido. ¿Cómo tú le prohíbes a un periódico que haga encuestas para saber lo que está pasando en la República Dominicana? Don Temístocles, O sea, yo creo que eso es un error. Pero en el marco de eso, hay una norma máxima que es la ley, pero también hubo discusiones en las que, si no estoy equivocada, participaron todos los partidos, incluido del que usted forma parte. Y a eso se suma que hay una queja constante, siempre hay una queja de que estamos en política todo el tiempo, de que hay plazos, de que hay un plazo para yo trabajar hacia adentro, en términos partidarios, y que debe haber otro para yo trabajar hacia afuera. Entonces, no como que hay una contradicción. Pero queremos normas, pero a la vez no las queremos. Mire, el tema, yo pienso que si eso está establecido en la ley, yo creo que fue un grave error. Un grave error. Y además, hubo además de eso, hubo discusiones en las que los partidos participaron. si lo vemos hacia atrás, el periodo del 2020 al 2024 Usaron esa encuesta todos los días y le doy toda la razón. normalmente se hicieron encuestas permanentemente. Yo recuerdo que la empresa que representa aquí, Bernardo Vega, Pero si, hizo encuesta pero desde el que se hayan 2021. el que se haya hecho algo mal, lo que fuera, no justifica pero es que no hoy tiene, no no lo- tiene sentido. Es que de alguna manera, si cualquier institución quiere entender qué es lo que está pasando y luego publicar eso, yo no creo que se le Don pueda ¿Podría Pero- elevar un recurso? ¿Ustedes ¿Eh? están considerando la posibilidad de elevar Ese, un un- recurso ese- ese es constitucional? un tema que nos resulta a nosotros extraño. Nosotros estamos estudiando la situación y veremos qué se hace. Pero al final de cuentas, el PLD, cuando hace sus encuestas, las hace para su consumo interno, no para la publicación. O sea, lo que yo entiendo es que lo que están limitando el derecho, fundamentalmente de ustedes, los medios de comunicación, de saber qué es lo que Pero está pasando. ¿por qué Si le ellos estuvieran resulta? arriba, estuvieran haciendo esto. Si el PRM estuviera arriba en la actualidad, hoy, en mayo de 2026, estuvieran haciendo esto. Bueno, eso es lo que dice Danilo. Exacto. Es Yo- el yo me argumento sumo. de lo que dice Danilo. Pero es que la Que Junta dice- Central Electoral no tiene que circunscribirse a la decisión de un partido. Se supone que actúa conforme pero al lo que Código te Electoral. reitero es que yo pienso que en eso hay que ser flexible. Tú no le puedes pedir a un periódico, si ustedes observan la reacción, por ejemplo, del periódico, el periódico El Caribe, el periódico Hoy, si observan la reacción hoy del periódico Diario Libre, están reaccionando porque es que entienden que eso no tiene ningún sentido y es una limitación al derecho que tiene la población de saber lo que está pasando. Temístocles, el expresidente Medina ha dado recientemente algunas declaraciones, entre ellas tengo dos aquí, y él decía textualmente que
que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD y menos los que aplicaron la operación tijeras para destruirlo. Y la otra frase era que la gente no puede ser tan estúpida de creer que en el PLD sufrimos síndrome de Estocolmo, que nos enamoramos de nuestros verdugos. Esto es refiriéndose al expresidente Leonel Fernández. Esto limita o mutila una oportunidad de alianza de cara a la próxima boleta electoral en el año 2028. Pero no es solo a Leonel Fernández, es al PRM también. Porque cuando tú hablas de nuestros verdugos, ¿quiénes han sido realmente nuestros verdugos? Han sido la gente del PRM desde el gobierno. O sea, la campaña de descrédito que se desarrolló contra el Partido de la Liberación Dominicana entre el 2000 y el 2024 fue el PRM, fue el gobierno, no fue la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo lo que hizo fue lo que yo le he comentado a ustedes, pero desde el gobierno realmente se implementó toda una campaña orientada a desarticular totalmente al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, se lo señalo porque ustedes han visto cómo alguna gente han estado insinuando la idea de que el PLD se va a aliar con el PRM. No, lo que estamos diciendo ellos es... no han sacado eso, ¿verdad? Esa información claro, maliciosa. eso surgió porque originalmente un senador del PRM planteó esa situación. El PLD no se va a aliar con ningún partido en el próximo proceso electoral. El PLD va a las elecciones solo, esa es la realidad. Y ¿Cómo van los números? Y hemos dicho que sí, y hemos dicho que si alguien quiere apoyar al PLD, nosotros lo recibimos, pero que el PLD como PLD va a las elecciones solo. Y déjenme explicarle por qué, para que ustedes lo entiendan. Es que tenemos una experiencia negativa con eso. O sea, cada vez que hacemos alianza, lo que hacemos es que desestimulamos a los compañeros que aspiran. Hemos tenido el caso de muchos compañeros que se lanzan a aspirar a ser diputados, regidores, alcaldes, y después que tienen ya sus aspiraciones desarrolladas, que nos aliamos con fulano y hay que darle a la ¿Y los números que ustedes tienen le dan para esa independencia que proyectan? Mire, ustedes, yo creo que oyeron unas declaraciones que dio el compañero Danilo Medina, que es lo que estamos nosotros manejando. En este momento aquí no hay salida en primera vuelta, en este momento. Y en este momento las tres fuerzas están prácticamente parejas. Prácticamente parejas. Lo que va a ocurrir en el país, eso se va a ver en los próximos meses. O sea, yo diría que de aquí al próximo año vamos a ver cómo va a cambiar el panorama electoral. Y lo que estamos observando es que la situación no apunta bien para el PRM. El deterioro que hay de la imagen del PRM a nivel general de la población es de tal envergadura que llevó al compañero Danilo Medina inclusive a decir que el PRM ni siquiera con el Papa gana. O sea, porque es que eso es lo que estamos viendo a nivel general por el deterioro. El gobierno ha perdido la confianza y perder la confianza significa que el PRM también ha perdido la confianza. Temo, de cara al 28, tiene el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente por lo que conversas en esta mañana con nosotras, una agenda para el país o tiene una estrategia política de campaña. Digo esto precisamente por las últimas declaraciones del presidente Danilo Medina, donde no hay propuestas, sino críticas constantes. No, pero hay una agenda. Pero si ustedes observan, y lo pueden ver hoy en la mañana, a las 10 de la mañana hay rueda de prensa. Ustedes saben que todos los lunes hacemos rueda de prensa. La rueda de prensa no es simplemente denunciar, Ahí se le propone al gobierno, se le dice al gobierno lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Y hoy va a haber una rueda de prensa donde se le va a decir al gobierno lo que hay que hacer sobre el tema que vamos a manejar. Yo te diría que aquí el único partido que tiene propuesta concreta para enfrentar los problemas del país es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el candidato más potable que tiene el PLD de cara al 28? No, yo te diría que eso tiene que decidirlo la base, no lo puedo decidir yo. Pero usted es el vicepresidente del PLD. No, pero no lo puedo, es que no lo puedo decidir, no lo puedo decidir yo, porque yo creo que todos los compañeros que están aspirando, cualquiera de esos compañeros puede ser. Pero ¿cuál es el más potable para Temito? ¿Porque usted vota? Puede ser buen presidente. Mire, yo como vicepresidente del partido ahora mismo no puedo fijar posición sobre eso. ¿Qué le faltó al PLD? ¿Qué aprendió de su salida del poder? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendió? Bueno, yo te diría que sin lugar a duda, para nosotros el problema medular al final del gobierno fueron los actos que se cometieron y la división del partido. O sea, yo te diría que ocurrieron, para mi entender, varios hechos que contribuyeron a
a reducir la imagen del PLD. Primero, la manera como se manejó el tema de Odebrecht, ese fue un tema que afectó al partido. Segundo problema que afectó al partido. Ustedes recordarán que en un determinado momento, creo que fue un ingeniero, se ahorcó ahí en la OISOE. Eso también aminoró la imagen del PLD. Un tercer elemento que contribuyó a minorar la imagen del PLD fue el asesinato que ocurrió en un hecho vinculado con la ONSA, de un problema que había, ustedes recordarán. Junior, correcto, eso también fue un hecho que terminó afectando. El otro elemento que terminó afectando al PLD fue la manera como se manejó, diría yo que la actitud, lo voy a mencionar, la actitud del ex procurador general de la República con el caso de Miriam Germán cuando se estuvo discutiendo el tema de la integración de la Suprema Corte de Justicia. Eso afectó enormemente, fundamentalmente a nivel de la clase media. Eso la gente no lo entendió, con la manera como se afectó a una persona decente, que no tenía ningún sentido que se le tratara de la manera que se le trató. Y finalmente, yo diría que concomitantemente con esos casos, la división del partido. Ese fue un elemento que determinante para que saliéramos del poder. Pero fue un tema de cómo la gente percibió esas situaciones. Sí. ¿O entiende usted que realmente hubo un manejo incorrecto de algunas a menos? Y usted nos suma a eso también, si se quiere, la fatiga. O sea, es un partido que en ese momento tenía muchos años timoneando el país. O sea, sin lugar a duda, la fatiga hay que mencionarla, pero para mí el hecho determinante, lo que determinó al final la salida del PLD fue la división. Eso fue determinante. O sea, tú ver al presidente del partido irse del partido y terminar llamando a votar por el partido que ganó las elecciones. Pero a lo interno, digo ustedes, el PLD, pienso que la Fuerza del Pueblo también lo habrá hecho, pero en algún momento no dijeron, espérate, si nos dividimos nos va peor. Eso como que no se reflexionó internamente. Es como mira, adentro, pero aún con nuestros problemas, pero adentro, o sea, liderando. Sí, en el PLD siempre se tuvo claro que mientras se mantuviera la unidad, el PLD se mantenía en el poder. Eso fue había un convencimiento de que si manteníamos la unidad, el PLD se mantenía en el poder. Que si nos dividíamos, el PLD obviamente no tenía ninguna posibilidad de continuar en el poder. Obviamente los hechos que ocurrieron, ustedes lo conocen. El ex compañero Leonel Fernández lo interpreta de una manera, nosotros lo interpretamos de otra manera. Y eso al final fue lo que terminó generando el problema. Falló la narrativa del PLD, Temístocles, porque escuchando su respuesta respecto a lo que le preguntaba Yasmín, veo que todo estuvo orientado a funcionarios y a figuras del Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana, ante todo lo que se declaraba, nunca se excluyó de acusaciones directas a funcionarios. En términos narrativos, ¿fue lo que afectó? No, pero cuando tú hablas en términos narrativos te refieres comunicacional, a los casos que se presentaron. Que permitió que se le atribuya al partido acusaciones directas a miembros del partido. No, el partido al final de cuentas siempre lo que reiteró era que se respetara el debido proceso. Esa fue la posición del PLD, que se respetara el debido proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y ustedes lo saben, el grave problema de aquí es que aquí cuando te hacen una acusación ya te están condenando, Ese es el problema. El problema de la República Dominicana es que aquí, fundamentalmente desde la Procuraduría General de la República, cuando manejan una acusación, o sea, la manejan ya como que eso es o sea, no esperan que el juez emita una sentencia, no, es que te acusan y obviamente el manejo que se hace a nivel de los medios de comunicación es ya prácticamente una condena. ¿No hubo corrupción en los partidos del PLD?
Bueno, eso yo te diría que lo tiene que, al final de cuentas, determinar la justicia. Pero yo te estoy diciendo lo que yo entiendo que terminó generando la problemática del PLD, hechos que se dieron, que realmente fueron lamentables, y que obviamente yo creo que el tema de la corrupción es un tema que tiene que definirlo la justicia. Don Temístocles, ya en la parte final de esta conversación, estamos en un país cuya economía crece, en algunos momentos más o menos de lo que esperamos, pero crece. Tenemos muchos años en esa dinámica, pero con la economía crece, hay una informalidad tremenda, entre ellas protagonizada por los motoristas, que son un gran problema en este momento, pero entre otros, o sea, muchos emprendedores, mucha informalidad. Y también, dicen los empresarios, falta una mano de obra calificada. De ahí se justifica un poco el bajo salario, porque dicen es que a veces para yo lograr la copa yo necesito mucho más recurso humano que el promedio. Con esa estructura, además de las guerras, ¿cómo usted visualiza la economía de República Dominicana si usted la proyecta a dentro de 2 años? Mire, la situación de la economía dominicana es preocupante. Si ustedes observan lo que ocurrió en este primer trimestre del año, el Banco Central reporta la semana pasada que hubo un crecimiento del empleo en el país. Habla de alrededor, creo que de 1.100.000, qué sé yo cuánto, empleos nuevos. Pero a lo que hay que prestarle atención es que de esos empleos generados, el 82% de los empleos se generaron en el sector informal. O sea, no en el sector formal, O sea, el sector informal que ustedes saben que son esos los motoconchistas, el comercio minorista, o sea, la construcción informal que hay en la República Dominicana, hay en eso que se está generando empleo. No son empleos de calidad. El grave problema es que la economía dominicana no está generando empleo de calidad. Esos empleos que se generan no generan impuestos. Son gente que están al margen del sistema de seguridad social. Hay una serie de situaciones. ¿Qué hacer? Que agravan. Entonces, obviamente, eso significa que aquí hay que sentarse a prestarle atención al problema, primero de la educación en la República Dominicana. Segundo, el tema de la formación en el trabajo, la formación técnica en el trabajo. Prestarle atención al tema de lo complicado del sistema tributario en la República Dominicana, que hace que mucha gente no se formalice por las dificultades que hay para manejar el tema de la tributación. Hay una serie de factores a los que hay que prestarle atención en la República Dominicana para poder enfrentar esa situación. Y eso requiere, evidentemente, un plan que no se va a poder desarrollar ni en un día ni en 2 días, pero que hay que ponerlo en marcha, porque si no, lo que vamos a seguir es generando aquí empleo de baja calidad. Bueno, gracias Temístocles Montaz, vicepresidente del PLD, ex servidor público y una persona de referencia, definitivamente. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes.